El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Héctor Cosio. Está por llegar Mirko Macari. Hay varios temas. Hay un tema que aparentemente está en ascuas, porque parecía todo llano, todo listo para poder ungir a Pablo Piñera como embajador en Argentina, y de pronto ocurre una situación que podríamos llamar una suerte de, a ver, detengámonos un minutito, reflexionemos sobre un problema y después vemos si es que continúan las cosas tal cual como estaban anunciadas. Y buena parte de ese problema fue, por cierto, no la discusión que plantea, creo yo, la nueva mayoría o la oposición o los medios de comunicación, lo que sea, sobre el nepotismo. Yo creo que eso estaba todo previsto. No imagino al presidente Piñera creyendo que al nombrar a su hermano como embajador aquí al lado, en Argentina, no iba a advertir que se iba a venir un vendaval por parte de la oposición. Pero lo que sí ha pasado es que ha tenido también bastante cuestionamiento al interior de su conglomerado. Quizás no tan público, porque la valentía es asunto que funciona mucho mejor para decir cosas cuando se dicen las cosas al adversario que cuando se le dicen al propio. Ahí se cambia el concepto y se usan eufemismos como, qué sé yo, la lealtad o la necesidad de estrechar filas. Pero el hecho es que aparentemente hay un hiato, llamémoslo así, una especie de silencio en la música, donde se va a revisar la situación en función, me imagino, de qué tanto el presidente Piñera considera que el nombramiento de su hermano resulta más un problema para Chile que un beneficio para Chile. Sí, hola Fernando. Prudente tu forma de hablar, de reflexión. Lógico, porque creo que estamos en una etapa donde ese tipo de cosas pasan. Bueno, ya te voy a decir otra cosa más. Mira, yo veo varias cosas. Yo creo que la reflexión, este hiato que toma el presidente antes de confirmar a su hermano en Argentina, más que yo no lo veo tanto, digamos, como un hecho de reflexión. Yo creo que efectivamente hay cosas que puede prever, como que en el fondo no creo que tenga mucho problema en Contraloría. Lo más probable es que Contraloría tenga una resolución favorable de que eso no le impide que pueda nombrar a su hermano. Pero efectivamente yo creo que la consideración política de lo que iba a provocar esto, un ambiente en donde el tema del nepotismo con su primo Chadwick, con Coloma, forma un caldo de cultivo bastante espeso como para que tú puedas pensar que no va a traer ningún costo político el hecho de nombrar a su hermano en Argentina. O sea, tomando en cuenta una cosa que yo creo que es esencial, el tema del nepotismo en la discusión pública chilena fue introducida por Chile Vamos, fue introducida por Felipe la derecha, por José Antonio, por Felipe Kast y por el presidente Piñera. Por lo tanto, lo único que no puede decir el presidente Piñera respecto de esto es que le sorprendería que no se discutiera públicamente, tal cual como pasó antes, las relaciones vinculantes familiares entre ministros, presidente y otras personas que están trabajando. No se pregunta. Entonces, ¿tanto mérito tiene realmente Pablo Piñera para ser embajador en Argentina como para el presidente, sabiendo que iba a pasar esto, sabiendo que incluso podía provocar molestia en su propio sector? Lo haga públicamente y lo defienda. El punto es que él lo viene defendiendo durante varios días, y ahora solo frente, digamos, a la presentación que hizo el PS y el PC en la Contraloría, él toma distancia, prudencia, reflexiona. Yo lo veo más bien como un retroceso, es decir, como una marcha atrás. Iba a tal velocidad y estoy bajándole la velocidad porque en el fondo podría chocar. Eso hay un cálculo político que me parece que es bastante básico, y me sorprende, digamos, que digamos que no lo hayan meditado con anticipación.
Está todo calculado. Sí, sí, calculado, incluso, digamos, que ahora tenga que retroceder. No, es que esas son parte de la batalla. Yo creo que el presidente Piñera no pudo imaginar que no haya concebido, no debería, al menos. Claro, concebido que iba a haber una batahola, si es que ya había habido una batahola solamente con las personas relacionadas con Andrés Chadwick. Y que el tema del nepotismo ya se estaba sacando respecto de otras personas en distintas reparticiones del Estado. Por lo tanto, me parece ridículo el que él creyera que nombrando a su hermano Pablo y generando una retahíla de títulos para ver sus capacidades, iba a dejar la situación zanjada. Él, por cierto, tenía total conciencia de que iba a armarse una tole-tole con esto. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son entonces los realmente méritos, digamos, de qué naturaleza, sabiendo que hay políticos importantes para poder nombrar en Argentina? Ahí es lo que uno se pregunta, porque si uno toma eso como prevención, que no podría sino menos haberlo sospechado que esto iba a pasar, en el contexto, digamos, donde el nepotismo lo sacaron la gente de Chile Vamos y está todos los días, en La Segunda, en el Dínamo, en el Mostrador, en diferentes diarios, sacando, digamos, quiénes son los parientes con quién. Y se insiste, se medita y se propone el nombre. Uno se pregunta entonces, bueno, ¿cuáles son los méritos realmente? Y por eso es que tal vez ahora yo quiero sacar a colación algo que a lo mejor no tenga mucha relación, que pasó un hecho hace 14 años, pero que de alguna manera arma, digamos, una suerte, digamos, de relato en función de lo que buscaría tal vez Piñera en su relación con Argentina. No recordemos que Macri, digamos, es amigo o se manifiestan muy cercanos. Hay toda una alianza regional que van a tratar de buscar. Tal vez el rol de Pablo Piñera entra en ese marco, entra en ese juego. Conversábamos antes de entrar, digamos, acá al aire, ese tuit que recuerda un reportaje de CIPER del 2016 que habla, digamos, de un proceso, de una situación, digamos, de negociación económica de una sociedad hace 14 años. Entre Sebastián Piñera, su hermano Pablo, que tomaron posición accionaria de una hidroeléctrica en Argentina. Una termoeléctrica, central costanera. Una termoeléctrica en Argentina, que esto lo hicieron a través de un paraíso fiscal. Todo eso que ya era conocido, bueno, se ha repetido ahora a raíz de esto. Yo no tengo información, no sé si tú, Héctor, de si esa vinculación sigue vigente, si sigue la capacidad accionaria de la termoeléctrica vigente, pero lo que sí creo yo que es imperativo establecer es que independientemente de las capacidades de Pablo Piñera, incluso independientemente, le agrava la cosa de que si estuviera vigente la sociedad y de pronto tuviéramos un embajador que además tiene intereses comerciales y directos en Argentina, en un particular segmento. Pero hoy, suponte tú que eso está liquidado, ¿ya? Ok, no existe más. Y por lo tanto Pablo Piñera y Sebastián Piñera no son socios en ninguna empresa en Argentina. Aún así, yo lo que he insistido es que es absolutamente irrelevante para establecer la lógica del nepotismo si es que las personas tienen o no tienen las competencias en el cargo. ¿Qué importa que tengan o no tengan las competencias en el cargo? El nepotismo no tiene que ver con que tú escojas personas de alta competencia, parientes tuyos en cargos. Tiene que ver con que tú escoges personas parientes tuyos para cargos. Facilitas a tus parientes cargos. Punto. Tengan o no tengan las competencias. En el momento que tú saltas al tema de las competencias, bueno, entonces todos los cargos de confianza podrían ser revisados respecto de eso uno a uno, como nunca son, y el tema del nepotismo valdría cero. El nepotismo, por su definición, tiene que ver con el privilegiar el nombramiento o la colocación de alguien en un determinado lugar porque tiene una relación familiar, no porque tenga competencia o no tenga competencia. Bueno, desde ese punto de vista no cabe la menor duda que este es un error político grave, pero es el mismo argumento el que contraviene lo que hablábamos recién. O sea, es imposible que Piñera no pudiera calcular esto, sabiendo, digamos, de que ya simplemente el hecho de que sea su hermano es un tema que va a tener todo tipo de resistencias que son de este lado de la cordillera, y que me imagino que en algún minuto también la resistencia de parte, digamos, de los políticos contrarios Macri también a lo mejor probablemente puedan sacarlo. O sea, es un tema que en el fondo
es como pegarse en el pie gratuitamente. Entonces, por eso quizá no, yo por ejemplo voy a explorar otra vena que quizás tiene que ver con Pablo Piñera o no, pero el nombre sirve. Pablo Piñera. El presidente ha empezado a hacer nombramientos que, claro, de alguna manera condicionan el análisis por la cercanía, en el caso de Pablo Piñera. Es un pariente. Pero Pablo Piñera, además de ser un pariente, es un ex demócrata cristiano reciente. Y acaba de nombrar a otro ex demócrata cristiano reciente, Sebastián Sichel, en la vicepresidencia ejecutiva de Corfo. Y esos puentes que se están lanzando, que me parecen tácticamente bien inteligentes, esos puentes que se están lanzando, yo, por lo menos por la cantidad de personas que han empezado a justificar los diálogos, las cosas así de este tipo, me parece que lo que busca en gran medida es abrir una suerte de boquete en el muro de contención con la oposición, en el particular caso de la democracia cristiana. Así es que yo no lo veo quizás a veces tanto como hermano, sino que lo veo como una persona que, además de ser hermano, y ya por eso... Ya, porque ni siquiera podemos decir además. No, pero ya, acuérdate... ¿no? Pero perdón, sí. Yo en esto sigo súper tajante, Héctor. Yo he dicho dos cosas aquí, tajante. Me importan un bleo las competencias. No se puede nombrar a un hermano, punto. Y segundo, creo que el nepotismo es un tema. Es un tema. O sea, no lo estoy tratando de relativizar ni nada. Lo que estoy diciendo es que quizás hay que mirar en toda esta cosa que era perfectamente previsible, la búsqueda de un acercamiento con el mundo desafectado o que se está desafectando de la democracia cristiana de una manera distinta. Puede tener lógica, no sé qué opina Mirko Beccari. Yo lo veo más bien como un tema, digamos, de relaciones regionales. Pero no es para solucionarle el problema de sueldo al hermano. No, pero tampoco es para solucionar o llegar a un puente con la democracia cristiana que sabemos que también está a medio morir saltando. O sea, yo lo veo más bien como una relación regional, un intento, digamos, por tener una lectura y un control de alguna naturaleza en el cono sur, que pone a su hermano, digamos, ahí en un país donde él necesita tener una llegada cercana. El mismo Macri dijo que agradecía esta cercanía, es una muestra de afecto. Sí, obvio. Sí, lo venía escuchando obligadamente. Y esa sociedad de Pablo Piñera con Sebastián Piñera está alojada en un paraíso fiscal. Entonces, que es una palabra mágica, ¿no? Tú estás hablando en presente. Estás hablando en presente. La palabra mágica, pero el presente está hecho de pasado. Tú me estás hablando en presente como si existiera la sociedad todavía. Yo no sé, no tengo información de eso. ¿Existe o se liquidó hace tiempo? Te hablo en términos de opinión pública. Ya hay en Argentina una sociedad que estuvo constituida en paraísos fiscales entre Piñera y su hermano Polo, que ahora han nombrado en Argentina. Son pelos a la sopa, son cuestiones que no se tuvieron en consideración a la hora de el presidente insistir con este nombramiento, que tengo entendido fue resistido, o más bien dicho fue advertido por varios colaboradores de que era inconveniente. Y entonces a mí todos estos datos que ustedes han conversado me llevan a la pregunta política. Para mí la pregunta política relevante o importante es qué pasa con Piñera, más allá de su rasgo de obstinación, que es conocido, ¿no? De que se le mete una cosa en la cabeza y arremete adelante, que está fallando en el cálculo político. A la luz de los hechos puros y duros, el nombramiento fue un error político. El lunes en la mañana, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, dijo: este es un asunto cerrado. Y ayer martes vimos que el asunto no estaba cerrado. Es decir, llevamos una semana a los medios hablando de Polo Piñera. Vamos a seguir hablando hoy día en la noche, mañana, porque el presidente va a Argentina y porque tiene un vacío protocolar y político importante. No está acompañado por el embajador en Argentina. Entonces, 2 semanas vamos a completar. ¿Cuánto va a ser el dictamen de Contraloría al respecto? 3 semanas instalando un tema. Entonces, todos los elementos que se le ponen a ese tema, incluyendo las palabras mágicas paraíso fiscal, van sumando elementos a una crisis. Tú hablaste del nombramiento de Sebastián Sichel en la Corfo.
Nosotros ayer compartíamos... Otro flanco, ¿ah? Compartíamos con Héctor y los periodistas en el mostrador una nota de 13, ¿no?, que daba cuenta de los pagos de Sokimich, 18,5 millones de pesos, a Giro País, la sociedad del medio del Dínamo, la sociedad constitutiva del medio del Dínamo, del cual era su gerente general Sebastián Sichel. Coincide con la candidatura a diputado en ese entonces, 2013, de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel recibió plata él para su candidatura a diputado de Sokimich y ahora va a la Corfo a ver el negocio de el litio, donde está fuertemente involucrado Sokimich. Se va a reflotar el tema de conflicto de interés. Sichel ha dicho que esa plata era por publicidad para el Dínamo. Pero en primera instancia yo no he visto ningún político reconocer de buena primera que sí, que Sokimich le pasó plata triangular a través de otra sociedad o boleta para su campaña. Entonces se va a levantar un tema y esto te da cuenta de que después de un mes relativamente impecable, seguimos bailando la misma música de la que la élite han tenido que bailar en el último tiempo: el conflicto de interés, el nepotismo, el conjunto de prácticas que están chocando con la construcción de un nuevo sentido común ciudadano, porque esto antes no era tema. Efectivamente, como dicen ustedes, el nepotismo estaba legitimado en Chile, no fue tema hasta que, como parte de una estrategia de demolición, la propia derecha lo sacó contra la nueva mayoría, pero no había, nada más estable que el nepotismo en la política chilena, hasta que yo creo correctamente incluso la derecha lo puso como tema central, discusión cara por cara, persona por persona, listas de personas publicadas. Bueno, esa cosa que don Pato Elwin llamó la gran familia chilena, en el fondo, claro, son todos estos vínculos y las redes de poderes familiares y relaciones familiares en el poder en Chile. Van a entrevistar a Viera Gallo, ex embajador en Argentina, para ver qué opina de Polo Piñera, y él es parte de la familia presidencial, sí, pues está casado con la T. Chadwick, que es prima de Sebastián Piñera. Entonces, finalmente, las redes de poder a nivel de la élite pesan mucho más los vínculos familiares que las militancias políticas. Las militancias políticas, tú estás en la derecha, yo en la izquierda, esos son cachetadas payaso para el público, para la gente crea que son diferentes, pero finalmente son trenzas oligárquicas, porque eso constituyen a sociedades predesarrolladas como las nuestras, ¿no? Son grupos que administran para sí mismos y se benefician a sí mismos del poder estatal y de otras formas de poder simbólico, y toda imbricada en una trenza pequeña a la cual es muy difícil acceder para el resto de los ciudadanos, y eso es lo que está en tensión. Para mí, a volver a decir, con estos cierros, creo que lo más relevante es que Piñera está descalibrado, porque es una decisión que toma por sí y ante sí, muy probablemente infatuado en su obstinación, pero también en una sobrelectura de su 54%, lo dije acá el otro día, lo voy a repetir, 54% de los votos no es 54% de las acciones. Hay una parte de él que no entiende la diferencia entre una cosa y otra, y por lo tanto está sobreestimando su poder, porque probablemente dijo, sí, van a alegar un poquito, pero ya como el Polo es de la familia concertacionista, no la van a pegar. La S no la va a pegar, el PS, y piensa PS, Viera Gallo, mi concuñado, no sé cuál es el rango, ¿cómo se llama? De consanguinidad, no se va a meter, listo, 2 días de alegato y pasó, y no pasó. Él pensaba que pasaba el río y no está pasando el río, porque aunque la Contraloría confirme a Polo Piñera, ya queda timbrado Piñera, Polo. Todas sus actuaciones como embajador en Argentina, lo que haga y no haga, va a estar en la lupa. Y eso solo perjudica la relación con Argentina, solo la complica. Porque yo entiendo que el razonamiento de Piñera, que viene de ese mundo y que es un mundo cerrado, que tiene poco contacto con la realidad, en general con el resto del país, le cuesta comprender, oye, pero si Macri es mi amigo, le mando a mi hermano, con esto quedo como rey. Me cae bien Macri, voy a mandar a mi hermano, mira la señal que voy a dar. Entonces eso te demuestra que Piñera no está leyendo bien el contexto. Independiente que haya habido una estrategia, a mi juicio exitosa, de conjunto de asesores
partiendo por Chadwick, para irse tranquilo por las piedras, para organizar un discurso público de buena onda, de consenso, de acuerdo, etcétera, decir, asumimos que la soberbia del primer gobierno fue un error y ahora entramos humildes, pero Piñera tiene la pulsión interna y eso entra en contradicción con el diseño estratégico. Mira, yo sé que hay varias personas que te mandan WhatsApp y te mandan Twitter, mensajes privados, qué sé yo, gallos que tienen peso dentro de UDI o de Renovación Nacional y que te dicen, mira, esto es un error brutal, etcétera, pero no tienen ninguna disposición de salir a decirlo públicamente. Ahora no, si está partiendo el gobierno. Si está porque puta, que son choros cuando hay que advertir el nepotismo en el otro lado de la calle, y qué rápido salen las excusas cuando tocan el lado propio, digamos. Pero si es la política. No, sí está bien. Si no vamos a decir. Ahora, yo creo que esto ha generado un ruido en el interior, particularmente de la DC, entre los grupos conservadores, que están además coincidiendo con una suerte de fuga. No sé si hoy día venía o mañana viene Gutenberg Martínez, y eso está siendo usado estratégicamente por el grupo que se va para que calcen así, qué sé yo, cada semana unos 2 o 3, de tal manera de que el impacto sea comunicacionalmente mucho más grande. Y esas personas son aquellas que creen, por ejemplo, que las competencias de una persona, los títulos que se tengan, eliminan el problema del nepotismo al tiro. Y además están cayendo esos cargos en personas que son cercanas, que fueron compañeros de partido muy cerca y muy rápido. Así que no me extrañaría que de pronto viéramos salvo que lo retire el presidente Piñera, lo que dudo. Creo que va a esperar, como dice Héctor, el pronunciamiento de la Contraloría, y en una de esas el pronunciamiento de la Contraloría favorable, y por lo tanto se va a anclar ahí. Pero no por ser favorable la hace, ya políticamente está marcado Piñera. Yo creo que lo que tú mencionas como claro, un grupo, la DC, visa la partida Piñera, y personajes que van a la gira como José Miguel Insulza, porque esa es la cultura de la concertación, es la cultura de las trezas de los nuestros, los que conocemos. Somos un lote y nos protegemos en el lote como lote. Independiente de tus militancias, de tus parentescos, de tus cosas, estamos todos al teléfono, todos nos congraciamos de la exitosa transición chilena, nos reconocemos como parte del mismo juego, ¿no? Del mismo etos de la impronta generacional. Yo creo que eso es una característica que es parte de nuestro subdesarrollo exitoso de los grupos de poder. Como este compadre, yo estuve en 2 matrimonios comiendo al lado de él y conozco a la hija que está en el mismo colegio que la mía y el nieto que me tocó conocerlo. Eso te hace próximo y eso te hace, entonces yo valido. Eso es muy chileno, es de los grupos de poder en Chile. Y bueno, y eso nos hace profundamente provincianos y profundamente bananeros. Al final del día, el nombramiento de Polo Piñera da cuenta de una beta profundamente bananera en este sentido. Es como cuando el ministro, el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, sale en el Mercurio en carta a defender al Choclo Dela, full caso Penta, venía al juicio, pero ¿cómo Carlos Dela? Yo lo conozco. He estado sentado en comidas al lado de él, es mi amigo. Yo no puedo, no me entra en mi ámbito que alguien que yo invité a tomar pisco sour a mi casa una vez, o 2 o 3, no sé cuántas, ¿no? Y hablé gratamente con él, puede ser uno de los malos, o puede ser alguien que cometa delito, que monte una máquina para defraudar al fisco, como lo hizo Carlos y Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, y el grupo Penta. Entonces, porque yo los conozco porque son parte de mi círculo, esto no puede ser. Entonces, es linda esa candidez, esa ingenuidad, porque expresa esa mentalidad. En ese sentido, Hernán Larraín es químicamente puro, es bien notable, porque además es muy correcto. Yo no tengo duda que él piensa eso. Pero claro, ¿cuál es la premisa que está instalada? Si este señor yo lo conozco, pues. Sí, si un señor que habla de corrido se sienta al lado mío, toma los servicios correctamente. ¿Cómo este señor va a montar una máquina para defraudar al fisco?
Ahora yo creo que en el tema del pueblo Piñera, si bien durante mucho tiempo y muchos años y décadas, digamos, todo el tema del nepotismo estaba muy bien aceptado y nadie, digamos, criticaba a fuerza, ahora, claro, hoy día se critica, pero tampoco pasa nada. O sea, veremos hablando, digamos, semanas, hay listados de 100 familiares que están relacionados entre sí en el gobierno y tampoco pasa nada. Lo que viene a pasar ahora es que Piñera con este rol le pone un cacao al gato, es decir, él pone los focos sobre sí mismo en una situación que estaba más o menos manejada de control. Y ahí tomo un poco lo que también decía, lo que decías tú, Fernando. Él no podría tampoco no saber o obviar este error, digamos, de este cálculo político. Tuvo que haberlo pensado en su minuto. Entonces, si lo tuvo que haber pensado en su minuto, pero igual se deja de llevar por estas relaciones, por hacer este gesto con Piñera, a mí, yo insisto, yo creo que aquí hay una mirada que no estamos mirando bien, que es cuál es el rol que quiere jugar Piñera poniendo a su hermano con Macri. Es decir, cuál es el rol que va a jugar en este diseño regional, porque Piñera también está pensando, Piñera como piensa siempre en grande, no está pensando solamente en cómo llevar, digamos, un gobierno al primer mes, llegar, digamos, después duplicar a 8 años, sino también está pensando cómo tomar poder dentro de Latinoamérica, después de la caída de Lula, después de varias situaciones, y ahí hay un juego regional que yo creo que Piñera está pensando en eso, y me gustaría poner el ojo también en por qué, digamos, sabe, digamos, que va a venir todo este vendaval encima, y aún así echa para adelante. No, además que Piñera es muy sensible a la adulación y ahora va a Argentina, que debe ser uno de los pocos lugares donde va y se pasea como héroe. Claro, o sea, le tiran flores. Donde está su amigo Mario Vargas Llosa, por supuesto, no va a recordar lo de la derecha cavernaria, pero el mundo de derecha que se va a congregar ahí, ¿no?, entre comillas, liberal, claro, tiene a Piñera convertido en héroe, entonces él eso le hace bien, se da una suerte de mini baño de masa, algo que acá no le va a ocurrir. O en otros países no le va a pasar. Vamos a una pausa y volvemos con el mostrador en la clave. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos al aire con el mostrador en la clave y tenemos también Mirko Macari, Héctor Cosio, y tenemos también al teléfono al profesor académico Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad Diego Portales. Claudio, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Claudio, ¿cómo te va? Hola, Mirko. Hola. Oye, ha causado bastante impacto, creo yo, por lo menos en los círculos que uno se mueve en términos de comunicaciones, las redes sociales, tu análisis respecto en CIPER Chile, respecto de
pagar por delinquir de alguna manera, y que tú haces una comparación entre la justicia aplicada a personas que no tengan grandes posiciones económicas o sociales versus las personas que sí la tienen, y cómo eso se difiere y en qué medida eso genera o acrecenta una indignación nacional. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de eso, Claudio? No, mira, lo que sucede con el modelo institucional que existe en Chile es una paradoja. Primero, lo que se señala ahí respecto de que en general aquellos que en ciertos temas claves como la colusión, el financiamiento irregular de campaña y todo lo referido a problemas tributarios, en general la solución institucional es que tú puedas pagar para salir en libertad, pero a eso se le agrega un segundo detalle, que también es pensado desde la norma, desde el diseño de las instituciones, que tiene que ver con que en los tres casos se trata de autoridades administrativas que utilizan la investigación, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica o el CERVEL, y que ellos tienen la prerrogativa exclusiva de investigación, y la Fiscalía Nacional, los fiscales no pueden investigar penalmente esos casos si no es por la voluntad de estas instituciones, es decir, el poder político básicamente, que se refleja en cómo se designan estas autoridades, define si se puede hacer una investigación penal. Ese modelo, en el fondo, incentiva las soluciones prejudiciales, las soluciones administrativas. El incentivo del Servicio de Impuestos Internos es recaudar más, el de la Fiscalía Nacional Económica es recuperar los recursos, y por lo tanto no hay sanción penal para aquellos que cometen este tipo de abusos como la colusión, el financiamiento irregular de campañas y los delitos tributarios. Entonces, estamos frente a un diseño institucional que yo creo que es un diseño mayor, en donde la política y la justicia, es decir, se chocan, y el modelo en ese sentido institucional favorece a ciertos grupos de poder en la sociedad. Ahora, yo creo que lo fundamental es discutir eso, es discutir hasta qué punto este modelo resiste, y por lo tanto, por mucho aumento de penas que coloque, por ejemplo, en la ley de financiamiento electoral se pusieron penas del infierno, pero el CERVEL tiene la atribución exclusiva de enviar casos a la justicia para ver penalmente el caso. Entonces, al final se transforma en un tema más político, y sabemos que esas influencias son complejas en sociedades tan pequeñas, donde hay una élite muy pequeña, como es la sociedad chilena. Claro que es el grupo que uno podría decir el 1% desde el punto de vista de la organización del PIB. En ese sentido hay que ser absolutamente pesimista, porque la cuenta pública del fiscal nacional ayer era una suerte de declaración de principio de reafirmación de esa dinámica. Todos somos iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros. Es decir, si se trata de tocar a los poderes establecidos, nos vamos tranquilitos y ojalá rápido para no afectar nada, que no parezca, y si le toca al chileno de a pie, le caemos encima con todo. Ahora a mí me llama la atención. Es bien notable la declaración de Abbott, porque expresa, y yo no tengo ninguna duda de la honestidad intelectual de Abbott respecto de sí mismo, ¿no? Es coherente con lo que él es, con su cultura, con su historia, ¿no? Claro. Y entonces es bien notable que lo sincere de esta manera, ¿no? Por una parte decir, oye, si se trata del poder político nos vamos rapidito, y por otra, señores fiscales, no hagan show. No, yo aquí todo ordenadito, disciplinado, el que habla, el que dice lo que piensa, al que se le ocurra reflexionar sobre algo más allá de la letra literal de la ley, está fuera de acá, porque a mí no me gusta el payaseo, que es una cosa muy de la élite chilena, ¿no? Es decir, que esto tiene que ser una cosa, pero tiene que parecer otra. Tenemos que parecer serios, juristas, no nos gusta el tono bananero, la cosa de las redes sociales me produce urticaria, es un poco eso, ¿no? Claro, ahora yo llamo la atención de que en mayo del año pasado el fiscal Abbott fue a
al Congreso se estaba discutiendo precisamente la reforma a permitir que la Fiscalía pudiese interceder en casos de delitos tributarios, una reforma al Servicio de Impuestos Internos, y ahí el fiscal Abbott planteó precisamente este tema, y lo plantea en términos bastante positivos, en términos de decir, oye, necesito atribuciones para investigar delitos tributarios, la colusión, el financiamiento irregular de campañas, pero ahora plantea un discurso totalmente opuesto a lo que había planteado el año pasado. Entonces, ahí yo creo que hay una tensión. Es lo mismo que en otro plano Varela planteó hace un par de semanas, que tenía que ver con que aquellos que, o sea, que por plata no hay que llevar a la gente a la cárcel. Yo creo que estamos mucho más, no sé, como que se salió del closet un cierto grupo para decir, ¿saben qué? Estas van a ser las reglas del juego, y yo creo que esas reglas del juego son lo que deberíamos estar discutiendo hoy día. Claudio, Héctor, ¿qué crees tú? Porque cuando hablamos de las reglas del juego en términos de las competencias de la Fiscalía frente a las otras instituciones, ese es un diseño que parte, digamos, con la reforma procesal penal, que parte mucho antes, digamos, de los casos públicos y conocidos que hemos tocado ver los últimos par de años. Pero ¿tú crees que en el fondo, cuando se definió la reforma procesal penal, se hizo para atarle las manos a la Fiscalía? ¿Cómo lees esa? ¿Qué lectura tienes de eso? No, yo creo que en realidad esto parte mucho antes, parte cuando, de hecho, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia fue un decreto de la dictadura. Y ahí se pensó en un diseño más administrativo centrado en la recaudación del fisco. Esa era la preocupación central en ese momento. Y ahí exacto, y ahí se pone acento en los temas de, a ver, ¿qué es más relevante? ¿Recuperar recursos para el fisco y financiar políticas públicas o la justicia? Y ese dilema se resolvió a favor de la recuperación de recursos, y la misma... Hoy se nos cortó estamos conversando con Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad Diego Portales. Él acaba de sacar un artículo en CIPER Chile donde establece esta anomalía, hasta cierto punto, en términos prácticos, sin duda es una anomalía, donde... ¿Aló? Volvió. Claro, volviste, ya, habla, sí. Vuelves. Bueno, y esto viene un poco de antes. Yo creo que el punto acá a discutir, a mi juicio, tiene que ver con esta idea de la concepción democrática de los balances de poder, es decir, que existan distintas instituciones, llamémoslo, compitiendo por ciertos valores en la sociedad, como la justicia, la probidad, etcétera, etcétera. Si tú tienes el Consejo de la Transparencia, por un lado, la Contraloría, la Fiscalía y los órganos administrativos haciendo investigación, bueno, que ese choque de poderes te ayude a ir avanzando en democracia. Yo creo que es imposible que exista un órgano autónomo, puro y cristalino y transparente. Eso en una sociedad democrática no existe, aun por mucha autonomía que tú tengas, y por lo tanto, a mi juicio, el modelo tiene que avanzar hacia esta idea de control y balance de poderes en democracia. Claro, pero es una idea gringa esta cosa del check and balance, donde las instituciones se suponen diferentes una a otra, pero cuando las distintas instituciones que funcionan muy bien en la teoría, como contrapeso de poder, en este caso la Fiscalía como órgano fiscalizador de todos los ciudadanos, sin distinción de clase, ¿no? Y como garante de la igualdad ante la ley en la persecución del delito, está compuesta por personas que vienen de los mismos grupos de referencia social que las otras, ¿no? Están metidas en las tresas de poder, que están preocupadas después de para qué pega se van, cómo van a ser recibidos, etcétera. Eso es una ilusión y tiene que ver con el tamaño y con la historia de nuestro país también. O sea, como que no nos podemos vestir con los trajes de lo anglosajón, por mucho que algunos hagan gárgaras con eso y que sean los modelos en teoría a imitar, ¿no? Nunca se van a poder poner sobre la cultura local. Sí, no, lo que yo estoy diciendo, y en ese sentido tiene razón, que efectivamente, como hay una élite muy cerrada,
en general muy endogámica, muy pocos llegan a la cúspide del poder en Chile. El único mecanismo es crear instituciones que puedan tener en el fondo controles paralelos, porque de otro modo es muy fácil vulnerar la ley. Lo que, por ejemplo, sucede con, hay una tendencia a decir, bueno, que la fiscalía lo haga todo, y en realidad eso tampoco va a ser, porque el fiscal también es una designación política. Entonces, yo creo que yo soy más partidario de que existan distintas instituciones que ejerzan su rol, y que incluso el gran actor faltante en la sociedad chilena es la ciudadanía, es la capacidad de los propios ciudadanos de hacer denuncia, de generar acciones colectivas, y de ahí el problema que tuvimos con el CERNAC. Sí, igual, de todas maneras, el hecho que existan esas normativas que inhiban a la Fiscalía a iniciar acciones legales, digamos, por iniciativa propia, porque tiene que haber una querella de por medio y todo eso, lo que hace es evidenciar una falta de musculatura que nace en su origen de la Fiscalía y que hoy día, digamos, resulta a todas luces muy, muy evidente. Hoy día la Fiscalía, claro, si bien puede tener la potestad de investigar una serie de delitos, pero en la práctica se ve completamente inhibida de ello. Y si tú la complejizas más y buscas otros delitos también de otros caracteres, también empiezan a hacer agua, da la impresión de que la Fiscalía, y por lo que hace Abbott también, al cambiar esta idea original de poder reformar el Servicio de Impuestos Internos, la atribución del Servicio de Impuestos Internos, lo que está mostrando también es que la Fiscalía parece que está destinada solamente a investigar delitos menores. Bueno, la salida de Fajardo no eran buenas, el bloqueo de Chong en su ascenso. No, las constantes sumarios contra fiscalarias, o sea. Pero básicamente, según lo que entiendo, sí, Claudio, que tú planteas una cosa que es formal. El hecho que en determinadas materias que son tremendamente relevantes y que afectan a este 1% político y económico y socialmente más privilegiado, la posibilidad de llevarlos a la justicia descansa única y exclusivamente en una decisión de una persona nominada, digamos. Exacto, ese es el punto, y una autoridad administrativa, y que además tiene incentivos no vinculados a la persecución penal, sino que a recaudar recursos para el Estado, que está bien, es legítimo, pero la pregunta es hasta qué punto eso es justo. Y ahí, retomando lo que Mirko planteaba, yo creo que es muy interesante esto de los fiscales que aparecieron y que emergieron. Esos fiscales en general no eran parte de la élite, son gente que viene, que llegó ahí por concurso público, que fue ascendiendo. Sus trayectorias lo que muestran es efectivamente que hay una nueva élite, llamémosla burocrática, que comienza a cuestionar a las autoridades políticas, y eso también genera un ruido que es interesante de observar más sociológica y políticamente. Sí, pero ha sido derrotado. O sea, claramente en esta Totalmente, casa claro. ha sido derrotado. El orden portaliano se impuso. Pero sabe, don Mirko, que las luchas son de largo plazo. Claro, en Chile son de larguísimo plazo, yo haría esa distinción. Mira, yo he dicho varias veces acá, porque alguna vez escribí sobre eso hace mucho tiempo, que a mí me impresiona lo relativamente rápido y expedito que es que una persona, un empresario pequeño, un empresario, qué sé yo, con una pyme muy chiquitita, a la segunda, tercera vez que tiene problemas de boleta, le presentan causa penal, pero rapidísimo. Y de hecho hay en la cárcel personas que están cumpliendo pena por exactamente el mismo delito, pero llevado a una situación menor. De hecho hay un departamento penal en el Servicio de Impuestos Internos. Y sin embargo, esa situación, cuando afecta a grandes intereses, todo se alambica, todo se complejiza, todo se relenta, y finalmente la decisión descansa en una persona que decide no operar de la misma manera. Así es, y ese es el gran el problema de la igualdad ante la ley, y yo creo que acá requerimos una revisión del sistema, porque ya no es un solo caso, no es solamente el Servicio de Impuestos Internos, sino que esto se reproduce en una serie de instituciones que bloquean el ejercicio de la justicia. Claro, esto tuvo un momento de
entusiasmo, ebullición que se expresaba cuando en el año 2013 surge con fuerza este movimiento AC, ¿no? Porque la única manera de concretar lo que planteas tú, Claudio, es un rebaraje institucional, es decir, una asamblea constituyente que plantee nuevas reglas del juego, nuevos equilibrios de poder con otro etos o con otra dinámica, y eso fue completamente abortado. Es decir, el mundo que se sentía amenazado en ese minuto vuelve con fuerza y siente que con Piñera retoma completo control del poder y puede reivindicar sus prácticas, ¿no? De alguna manera, remozada, con algún maquillaje, pero básicamente no se continúa bajo amenaza la dinámica y la lógica de poder en Chile. Comparto tu visión. Yo creo que efectivamente todo el movimiento de revisión institucional más macro abortó y de hecho hoy día y volvemos a la misma repetición que históricamente desde el inicio de la República hemos tenido, que es desde las élites, desde la Comisión de Constitución, por ejemplo, empiezan a surgir nuevamente acuerdos, intentos de acuerdo para reforma institucional, volver al unicameralismo, el PS está planteando la revisión del régimen de gobierno, se empieza a conversar algunos acuerdos institucionales como alguna reforma al TC, es decir, modelos que van a, en el fondo, primero responder a las crisis. Tenemos al TC hoy día en la arena política y por lo tanto tenemos que frenar esa institución que se nos está desbocando, y así sucesivamente, y por lo tanto yo creo que son respuestas muy desde arriba y muy segmentadas adicionalmente, sin una mirada de conjunto del impacto que está teniendo en la sociedad. Sí, hay que tomar en cuenta una cosa que tú también la sugieres en tu artículo de CIPER, y es que todo el objetivo que tiene el abordar penalmente determinadas materias con respecto a las personas que delinquen, sean las personas de cualquier estrato social o las más ricas, es en primera instancia, por cierto, castigar un determinado delito o crimen. Pero el correlato inmediato de eso es generar una ejemplificación de sanción, es mostrar que la justicia funciona. Si es que consistentemente eso se hace solamente en un sector y consistentemente no se hace en el otro, la sensación que se entrega y el mensaje que se entrega es de una desigualdad de base que termina horadando también la confianza pública y por lo tanto haciendo que se justifique incluso el que tú intentes hacer todo tipo de delito en función de que ello no es penado. Totalmente. Yo creo que esa frustración que además se agrega esta idea más, llamémoslo, artificial, la luz de artificio, es aumentemos las penas para estos delitos. Y el efecto es cero. Entonces se va reproduciendo una frustración ciudadana que en el fondo te lleva a ese tipo de actitudes. Si los ricos lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellos abusan, ¿por qué yo no? Y se mantiene este círculo que yo creo de poca confianza, de totalmente desinterés, de no participación en la política, etcétera, 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 que afecta al sistema democrático en su conjunto al final. Exacto. En la fórmula o receta para la abstención, la apatía, la violencia incluso contra el sistema, tú vas a encontrar un montón de variables, una de las cuales probablemente, y de las más importantes a lo largo de varios países, es porque la justicia no funciona sino solamente para nosotros y no para los otros. Ahora hay una incongruencia. Eso es muy latinoamericano, además. ¿No? Sí. Ahora, cuando tú hablabas también, Claudio, que en esta decisión, porque las personas que están puestos en los cargos en estas instituciones, digamos que de alguna manera son cortapisas para que la Fiscalía pueda investigar y muestra esta incoherencia entre los grupos de poder y la gente común y corriente, está la designación política. Recordemos que cuando partió todo este tema de la investigación por financiamiento ilegal de la política, que parte por Penta,
en el caso del Servicio de Impuestos Internos, que tenía la potestad de presentar querellas por delitos tributarios, decide hacerlo con mucha fuerza cuando las figuras era de ELA, ¿no? Cuando las figuras eran los que estaban en Penta. Cuando esto pasa al lado de Sokimich, dejan inmediatamente de presentar querellas. Por lo tanto, ahí la voluntad política es la que definitiva determina dónde hacer y no hacer justicia. Sí, no, así ahora hay diferencia y que también dependen del contexto político, obviamente, de cuando se creó la institución. En el caso del servicio de impuestos internos es designación directa, no ha habido reforma, muy resistida la reforma. Hay un proyecto de ley que está durmiendo, lleva 3 años de discusión y no ha pasado nada respecto de la reforma de cómo se elige el director del Servicio de Impuestos Internos. En el caso del CERVEL se modificó y hay un consejo, pero de nuevo es un consejo que está cuoteado políticamente, que depende del cuoteo del Senado, del equilibrio de poder del Senado, y en el caso de la Fiscalía es una designación unipersonal del presidente a partir de una terna de servicio público. Por lo tanto, tiene una influencia indirecta el presidente. Entonces, yo creo que en general los modelos han ido variando, pero depende de, obviamente, la coyuntura que estructuró ese diseño, y ahí también la tendencia más internacional, fuera de Estados Unidos y otros de Europa, por ejemplo, son los órganos más colegiados, con actores independientes y partisanos también, porque yo no creo que que exista la independencia total, y por lo tanto que esos órganos colegiados deciden cierto tipo de, por ejemplo, la superintendencia, todo ese tipo de instituciones avanzan hacia modelos más colegiados que unipersonales. Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad de Diego Portales, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave y el mostrador en la clave. Que te vaya muy bien. Chao, Claudio. Listo, gracias. Gracias, Claudio. No, ya. Ahora hay otro punto. Tú mencionaste, Mirko, la exposición del fiscal Abbott ayer, donde él planteó que quiere, entre otras cosas, a fiscales ajenos a todo protagonismo y populismo y básicamente. Ahora, ahí hay una situación extraordinariamente compleja, creo yo, porque el protagonismo a veces viene por una situación incluso involuntaria de la propia persona, si es que el evento en el cual esa persona participa es público. Cuando se cambió el sistema procesal penal de lo privado, donde básicamente uno actuaba esencialmente tras para fortalecer lo público, bambalinas, claro, a una cosa pública, inevitablemente, como en todos los países del mundo que tienen estos sistemas ocurre, tú generas la distinción entre los exitosos y los no exitosos, entre los más elocuentes y los menos elocuentes, entre las personas que ganan sus casos y las personas que los pierden. Hay una discusión pública y hay un protagonismo inevitable en muchas de las personas. El fiscal Abbott podrá probablemente tener la capacidad de recluirse porque no litiga y que se yo manda y puede... Pero los fiscales son los actores directos de esta situación dramática que se llama un proceso lo que pasa es que penal. Abbott expresa esa cultura gris del burócrata judicial chileno que domina todo el siglo XX. Entonces es muy difícil que pueda sacudirse, ¿no?, de esa lógica de el conciliábulo de pasillo. Entonces, cuando decimos estamos en una crisis es porque, repetámoslo, ¿no?, al modo gramsciano, los viejos no terminan de morir y no empiezan a nacer. Empieza a nacer del todo. Y entonces cuando uno quiere decir los viejos no terminan de morir, es Abbott, pues eso es lo viejo. Esa es una cultura, una forma de entender la sociabilidad política y el comportamiento institucionales y personales dentro de este ámbito de la jerarquía. Esto expresa muy profundamente la mediocridad de los chilenos. Es decir, no puedes hacerlo ni muy mal ni muy bien, tiene que estar en una media, no te puedes destacar. Cuando alguien habla y habla bien y da argumentos y construye fuerza a partir de un discurso público, se destaca. Y entonces lo que hace ver Abbott es que esta es una organización institucional y nadie se puede destacar, que nadie salga de la fila.
que todos cumplan dentro de la norma. Eso está en el alma de la burocracia chilena y particularmente la burocracia judicial chilena. Pues tú vas a la nominación de los supremos, y si hay algún juez que se la quiere dar de super jurista o ser destacado o ser pasar a la historia por algún fallo, ese gallo está fuera de la media, es apartado, porque no, eso no está en el alma de los chilenos. Entonces, él expresa muy bien, Abbott expresa muy bien esa lógica, y el ethos de los nuevos fiscales, de los Gajardo, de la Chong, es la formación en los 90, la lógica gringa, son la transparencia, la serie, se hará justicia. Claro. Hay cuestiones que definen. No, pero además a ti la ley te cambió el setting. Sí, pero te cambió la norma, no te cambió la cultura. Entonces, está bien. Esa es la contradicción que está instalada. Yo estoy agregando una cosa extra. Te cambiaron el setting, te cambiaron el contexto, y el contexto promueve individualidades destacadas. ¿Por qué? Porque debería promoverlas. No las tiende, no las promueve. Es que, mira, las posibilita. No, exacto. Pero lo que está haciendo Abbott es ponerle la mano encima y decir, una cosa que tú trates con todo tu esfuerzo y con todo tu gargarismo, trates de impedir que algo funcione, y otra cosa es lo que inevitablemente es consustancial al modelo. El modelo de reforma procesal penal genera personas que se destacan por sí mismas. Exacto. Porque las ves, porque las puedes replicar en videos, porque ganan y tienen más talento que otros. Antes, por ejemplo, cuando los tipos de... A Abbott no le da para entender eso. Está bien. Lo que te estoy diciendo de alguna manera es que Abbott puede exigir que no haya protagonismo, no haya personas que se destaquen excesivamente en el ámbito de los fiscales, y no va a poder conseguir que eso suceda, porque si no el tipo haría mal su pega. Déjame lo está consiguiendo. Se fueron Gajardo y Norambuena. Chong quedó marginada de subir. Pero igual van a ver. Como decía Pablo Azócar en una nota, el escritor Pablo Azócar, en una gran crónica sobre Valdano, decía, ganaron los malos. Sí. Pero yo creo que aquí hay está fuera de tiempo. Yo creo que esto es una victoria pírrica. Yo creo que Abbott está fuera de tiempo y efectivamente está leyendo muy mal. Está leyendo, como tú dices bien, Mirko, está leyendo el siglo XX, no leyendo el siglo XXI. Y claramente yo lo veo muy reversible. Esto es reversible, porque además lo contradictorio para mí que está al interior, digamos, el discurso de Abbott es que, en el fondo, lo que se requiere de una justicia y de unos fiscales es precisamente es ser la vehemencia. Yo no creo que nosotros esperemos un fiscal que sea austero. Nosotros esperamos un fiscal que sea vehemente, que sea capaz de defender con la fuerza de las pruebas una posición. Eso es lo que se busca, y eso naturalmente va a hacer destacar a algunas personas. Pero robo de gallinas, pero cuando te roban gallinas, no cuando están investigando. Claro, lo que pasa es que Abbott tiene una formación, digamos, jurídica depositada en el siglo XX, y que además tiende a confundir la vehemencia con el protagonismo, tiende a confundir la austeridad, digamos, con el bajo perfil. Entonces, en el fondo, yo creo que esto, la verdad, yo creo que después de a los años que digamos que le pueda quedar a Abbott, tengo la impresión, y espero que así sea también, claro, va a ser una ganancia temporal. Pero el poder político se va a cuidar de cuando venga el reemplazo de Abbott, de poner a alguien que continúe la tradición. Pues si no van a poner a alguien del perfil de Gajardo. Si Gajardo y Norambuena fueron profundamente resistidos por los políticos, la operación de presión sobre la fiscalía para sacarlos fue desde el primer minuto. Y persistieron. Sí, bueno. Pero no es solo personas. Quedamos pendientes. Gracias, Mirko Macari. Nos vemos. Y Héctor Cosio, que les vaya bien. Chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia. Porque la ignorancia nos lleva al conocimiento. Y porque así nació Sócrates, preguntándose, ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en La Clave para preguntarse, ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl.
Somos entretención. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos.